Estás escuchando el podcast de los sistemas de gestión. El podcast de los sistemas de gestión. Bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de Global Standard, el espacio para compartir evidencias, hallazgos y sobre todo experiencias personales de los procesos de auditoría y certificación relatados desde un punto de vista menos técnico y como nunca nadie te lo ha contado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Eduardo Rondero Guerra y tengo el gusto de ser su anfitrión para este podcast, donde precisamente ya nuestros invitados están preparados para atender un tema que sabemos que será de gran interés para ustedes, sobre todo cuando pues obviamente se ejecutan ciertos tipos de auditoría. También les invitamos a que estén obviamente siempre al pendiente de todos nuestros contenidos de nuestras redes sociales. Y pues bueno, vamos a dar inicio. Precisamente ya están nuestros invitados aquí en la mesa de los auditados y los vamos a poner un poco en contexto. El atender una auditoría puede llegar a ser un proceso estresante para las organizaciones. Por eso, el conocer la fecha de ejecución, saber el nombre de los auditores y contar con el plan de la auditoría apoya a las organizaciones a tener certeza sobre el evento. Pero ¿qué pasa cuando se tiene que atender una auditoría donde no se sabe la fecha específica en la que se ejecutará? No se conoce la hora en la cual se comenzará y sobre todo no tienes un plan de auditoría, es decir, se trata de un evento que no es anunciado. ¿Cómo se gestionan este tipo de eventos para su planeación? ¿Cómo y cuándo se van a presentar? ¿Cuáles son los estándares que directamente pues, los exigen? ¿Y cómo es que me preparo para este tipo de eventos? Pues precisamente pues, para dar respuesta a estos cuestionamientos, establecer conclusiones y sobre todo compartir experiencias, consejos de los expertos, traemos a la mesa el tema de auditorías no anunciadas, claves para atenderlas. Y precisamente pues hoy también, como siempre, pues tenemos ya nuestros invitados aquí en referencia a conocedores y expertos en este tema. En esta ocasión pues me siento halagado de que nos encontramos con la presencia de Cintia García, que es su supervisor líder en CCC y competencias de inocuidad. Muchas gracias por estar aquí, Cintia. Hola Eduardo, muchas gracias por la invitación. Pues, gracias a ti por el tiempo. Y también está Indra Mendoza, que es auditor líder multiestándar. Muchas gracias, Indra, por darte el tiempo. Hola Eduardo, hola Cintia, muchas gracias a ti. No, pues gracias y sobre todo por el tiempo, porque pues bueno, sabemos que están haciendo actividades, viajes y demás, pero la intención es que siempre pues ustedes tengan información, aquellos que nos escuchan, de las personas que están viviendo los procesos directamente de auditoría. Pero bueno, es importante que el público las conozca y para esto pues les voy a abrir el micrófono para que se puedan presentar. Supervisor líder en CCC y competencias, ¿nos quieres hablar un poquito de cuál es tu trabajo directamente y la relación que tiene con los sistemas de gestión y cuáles son los que manejas, Cintia? Sí, claro. En este caso, mis actividades consisten en asegurar la competencia de los auditores, específicamente en temas de inocuidad. Entonces, es que estén preparados 100% para llevar a cabo las auditorías. Ok, perfecto. Pero también dices CCC, es decir, apoyas a las decisiones de certificación. Así es, estamos junto con el equipo de inocuidad, revisando los documentos, todos los registros de auditoría y apoyando en la emisión de certificados. Muy bien. Y sobre todo, por ejemplo, en el tema de competencias, ¿qué aseguras para que el auditor pueda hacer este tipo de auditorías no anunciadas? Sí, en manera general, ahorita ya entraremos más a detalle. Sí. Bueno, tenemos ciertos requisitos de acuerdo a los esquemas y entonces tenemos que asegurarnos de que estos requisitos se cumplan y obviamente el principal pues es el conocimiento del esquema. Ok, perfecto. Y pues bueno, también nos acompaña Indra. Indra, ¿nos podrías ayudar con tu presentación, por favor? Claro que sí. Bueno, yo ya llevo algunos años, alrededor de 5 años en el mundo de los sistemas de gestión. Primero pues del otro lado, siendo auditada, recibiendo auditorías no anunciadas. Y bueno, ya alrededor de 2 años aquí haciendo lo que son auditorías y pues bastantes auditorías no anunciadas. Ok, ¿cuáles son los estándares que tú auditas directamente? Directamente ISOs integrados 14, 45, 22, 9000 y de FCC, que es los esquemas de inocuidad. Ok, perfecto. Pues bueno, ustedes ya las escucharon, directamente saben que tienen experiencia al respecto y esa es la intención. Y sobre todo, pues ellas están con toda la apertura para poder compartir todas las experiencias y dar consejos en este tema clave para que obviamente ustedes se preparen como organizaciones para este tipo de eventos y conoceremos cuáles son los estándares que los exigen. Entonces, ¿les parece bien que comencemos? Sí, claro. Adelante. Pues vamos a la siguiente sección. Sé parte de la mesa de los auditados y participa con nosotros en nuestro siguiente tema. ¿Mi auditoría puede ser remota? ¿Cuándo aplica y cuándo no? Mándanos tus comentarios y tus preguntas directamente en Facebook, Twitter, ahora X, Instagram y LinkedIn. Que nos cuenten los expertos. Pues la primera pregunta sería, ¿qué es una auditoría no anunciada y cuál es el objetivo que tienen estas? Bueno, una auditoría es un ejercicio, al igual que pues cualquier auditoría,
ver el nivel de cumplimiento o retar el sistema de las organizaciones. Pero particularmente una auditoría no anunciada, por ser no anunciada, pues vuelve hasta cierto punto un reto el recibirla, porque las organizaciones no saben el día, no saben la hora, no saben la agenda. Entonces, ahora sí que tienen que redoblar esfuerzos y estar preparados para que al momento de que llegue la auditoría, pues ellos puedan atenderla y sobre todo cumplir con los requisitos para pues, tener un buen resultado. Ok, y qué bueno que tú lo dices. Al final, toda auditoría es un reto, pero creo que está por la situación específica de que no hay un aviso determinado, pues se vuelve aún más retador. Sí, Pero, claro. ¿nos compartes algún comentario en referencia a esto? Sí, claro, el tema de las auditorías no anunciadas como organismo de certificación es muy importante porque tenemos que cumplir ciertamente con los requisitos de nuestras acreditadoras y tenemos que asegurar que estos eventos se den como tal no anunciados. Ok, y el no anunciado, como ustedes lo decían, es decir, no tener un contacto previamente con el cliente. Pero ahí nos podrían decir un poquito más al respecto, es, no le avisas, no llegas en aquel momento, ¿cómo se hace ese acuerdo directamente? ¿En qué momento la va a recibir? ¿Cuáles son los eventos en los cuales sí se pueden y cuáles son en los cuales no? Va. Sí, desde el proceso de ventas, el cliente nos puede definir el periodo en el que no puede recibir auditorías, precisamente para evitar que estas auditorías no anunciadas se puedan presentar en esas fechas, ¿no? Y entonces, en base a esa información, Planeación organiza la agenda y determina el evento en el que va a ejecutarse una auditoría no anunciada. En particular, cada esquema tiene su requisito. Por ejemplo, tenemos el esquema de FCC, que nos pide una auditoría no anunciada dentro del ciclo de los 3 años. Y en el caso, por ejemplo, de SQF, son auditorías anuales, pero también entra en un ciclo de 3 años. Es decir, dentro de 3 años de auditoría o en las recertificaciones, se puede llevar a cabo una auditoría no anunciada. Ok. Y bueno, una vez que Planeación ya hizo esa parte de como tal programar, en el periodo hasta cierto punto estipulado, nosotros como auditores, pues hacemos toda la preparación normal, con la única diferencia pues que no notificamos al cliente, no compartimos el plan de auditoría. De pronto para nosotros también como auditores se vuelve un poco complejo, es decir, las auditorías no anunciadas no solo son complejosas para ustedes como organizaciones, también para nosotros, porque pues el tema de logística se vuelve un poco más complejo. No puedes pedir hasta cierto punto apoyo para el tema de traslados, hospedaje y demás. Entonces todo eso lo tienes que coordinar pues de manera individual. Al mismo tiempo, sí preparas una agenda tentativa, pero esa se le da a conocer pues hasta que tú llegas con el cliente y pues te presentas. Esa es la primera etapa, que es hacer un primer recorrido. Y ya posteriormente, ahora sí, pues ya continúa todo lo que es normal en una auditoría. Y bueno, tú tocaste una arista muy importante porque pues las organizaciones dicen, oye, mi auditoría no es anunciada y se sienten presionados, pero también como desde el punto de vista que nos estás dando a conocer y te agradecemos mucho eso, como auditor también obviamente se tienen limitantes en referencia a que pues bueno, hay varias organizaciones que ayudan al auditor como a decir, a tener recomendaciones de tal hotel, te puedes trasladar de esta forma, el vuelo, la seguridad es así, es decir, eso pues como tú lo dices también se vuelve complejo y sobre todo porque no puede haber una comunicación directa con el cliente. Sí, y hasta la parte también de planificarla, muchas veces o la mayoría de las veces te coordinas con el cliente para ver pues sus horarios de los turnos productivos, para agendar el recorrido en piso pues en un horario más adecuado para ellos. Entonces, pues esto tú lo haces, tú planificas, puedes llegar a cualquier hora del día, en la mañana, incluso en la noche. Si tienes conocimiento que el cliente tiene turnos nocturnos, pues puedes llegar. Entonces, ahí también de pronto ellos los ponen aprietos porque muchas veces pues no la esperan y mucho menos en un turno fuera de lo normal, que son los turnos nocturnos. Espero que aquellos que están escuchando el podcast no hayan temblado más. Dicen, pueden llegar a cualquier turno. Eso, ¿quién lo define? ¿Por qué puedes llegar en la mañana, en la tarde o como lo hablabas en la noche? ¿Eso quién lo establece y por qué son obligatorios o no es obligatoria esta práctica? ¿O cómo es que llegamos a poder llegar a cualquier hora de trabajo en la organización? Bien, los esquemas de inocuidad sí recomiendan que se pueda asistir a cualquier turno que tenga la organización y esto con la finalidad pues precisamente de comprobar que el sistema de gestión está trabajando adecuadamente y se está siguiendo conforme a lo que la organización ha determinado, ¿no? Sí, de hecho es parte de los requisitos
que los turnos, si tienes 3 turnos, 2 turnos, pues todos sean auditados, tanto en recorrido como en revisión documentada, pero sí vamos a abarcar, porque luego sí pasa y uno pues ya estuvo de ese lado, que el turno, sobre todo donde está la parte administrativa, pues es el turno que más atención tiene, que más revisión tiene y pues es el turno que está mejor y el personal más capacitado y demás. Entonces los turnos, sobre todo los nocturnos, son los que de pronto pues puede haber más necesidades de mejora, entonces es una buena práctica o incluso una muy buena herramienta también el ir a ver esos turnos y pues retar su sistema implementado en esos turnos. Entonces ya lo escucharon y sobre todo pues obviamente yo también que ejecuto este tipo de auditorías, es un requisito que debemos de cumplir nosotros como organismo de certificación. Los estándares nos hablan de que en una auditoría no anunciada, pues precisamente podemos llegar en cualquier turno productivo. Y esa información la obtenemos precisamente de ustedes como parte de lo que son clientes, porque pues conocemos ya su historial en referencia a turnos de producción, horarios y sobre todo pues siempre hay como una comunicación previa antes de la auditoría no anunciada. Es decir, la limitante es no te vamos a decir fecha, hora específica en la que vamos a llegar. Pero ¿se acuerdan periodos de tiempo? Es decir, la organización te dice, oye, yo voy a estar libre en estos días o ¿cuándo puedo esperar mi auditoría? Sí, claro. Entre el organismo y la organización establecemos los que serían los periodos blackout, aquellas fechas en las que la organización, ya sea por temas de fechas legales, laborales que no se trabaja, o por temas de a lo mejor mantenimiento, algunos temas internos como revisiones de dirección que hacen ciertas sesiones y entonces no pueden estar presentes o atender al auditor. Que eso es lo que se trata, ¿no? Porque lo que buscas como auditor es que cuando tú llegues estén en una producción normal en el proceso. Así es. De hecho, pues sí se tiene que tener proceso para nosotros poder confirmar pues todos los controles y su sistema implementado. Y pues sí, lo ideal es que las personas encargadas o claves, en este caso de pronto dirección o los líderes de las áreas, pues tengan la oportunidad o estén presentes pues para atender la auditoría. Y eso a nosotros nos facilita pues el tener todos los elementos y al mismo tiempo cumplir con los objetivos. Y sobre todo para aquellos que nos están escuchando y que no han vivido un proceso de auditoría no anunciadas, hay periodos de tiempo que te marcan los estándares. Dependiendo del estándar que tú tengas, pues recuerda que tus ciclos están marcados. Tú sabes que te va a tocar hacer la auditoría, por ejemplo, en un cierto mes. Nosotros tenemos ciertos días hacia adelante y hacia atrás, generalmente 30 días antes o 30 días después de esa fecha, donde en ese periodo de tiempo, que son 60 días, podemos hacer la auditoría no anunciada. Es decir, si hay un aviso de cuándo sabrás, pero no te podemos decir la fecha específica. Oye, será el próximo día tal, a tal hora. No, eso es lo que no sabemos. Y precisamente lo que nos decía Cintia son los periodos justificables, es decir, periodos que, oye, es Navidad, no trabajamos, es Año Nuevo, es la parte de lo que pudiera ser el Día de la Independencia, etcétera, donde ustedes justifiquen que en realidad no pueden atenderlos o incluso puede haber otra auditoría, es decir, que estén ejecutando alguna revisión fiscal, legal o de otro organismo de certificación. Entonces ahí pues obviamente lo que no queremos es interferir y esos aspectos pues son la comunicación que debe de haber entre las organizaciones y los organismos de certificación. Así es. Ahora, un poquito para poder entender, ¿cuáles son los estándares que piden las auditorías no anunciadas o se manejan en general para todo tipo de estándares? Principalmente los estándares que piden auditorías no anunciadas son todos aquellos que están amparados ante la GFCI. Hablamos de un FCC, un SQF, un BRC, que ya es un requisito que la misma GFCI le solicita a ellos y entonces ellos lo transfieren a los organismos de certificación para aplicarlo a las organizaciones. Así es, y también los de la FDA también son los que hasta cierto punto tienen este requisito. Sí, sobre todo en la parte de FISMA, recuerden también, es un requerimiento que también marca directamente el gobierno de Estados Unidos de que este tipo de auditorías tienen que ser no anunciadas. Y aquí son todas, desde la primera, no necesariamente tiene que ser directamente ya después de tener su certificado, sino que se vuelve todo su ciclo como no anunciado como tal. ¿Y cómo ven el futuro de las auditorías no anunciadas? Porque ahorita pues el requerimiento para GFCI está cada 3 años, pero ¿se vislumbra algún cambio para ellos? ¿Se vislumbra alguna modificación a que sean más eventos de este tipo? ¿O cómo es que ustedes lo han vivido desde el punto de vista técnico como la parte de auditoría? Pues incluso se tiene la posibilidad de que las organizaciones puedan elegir que todas sus auditorías sean no anunciadas. Entonces es posible que en un futuro se propicie más este tipo de actividad de auditoría no anunciada y también las ventajas que eso le va a traer a la organización, ¿no?
porque hay un reconocimiento ya ahorita en algunos esquemas para aquellas organizaciones que deciden hacer todas sus auditorías no anunciadas. Entonces, nada más para poder explicar un poquito el tema que a nuestros escuchas, es decir, si yo soy una organización que ya cuenta con un certificado y quiero que todos mis eventos sean anunciados, ¿puedo levantar la mano de manera voluntaria? Sí. ¿Okay? ¿Y existen ese tipo de organizaciones? Sí, sí las hay. ¿Y cuál es el beneficio? Por ejemplo, ¿ellos pueden dar a conocer que todos sus eventos son bajo esta característica? Sí, de hecho en su certificado aparece una leyenda en la que se les reconoce como organizaciones que llevan a cabo sus auditorías no anunciadas. Ok, perfecto. Y bueno, pues ya ustedes ya lo escucharon. Incluso puede ser una alternativa para que sea más retadora el evento de auditoría para ustedes y sobre todo para complicarle también la vida a los auditores. No, si nos la complican. Pero es una opción y sobre todo creo que lo que trata de hacer GFSI, porque los estándares también lo reconocen, como bien lo dijo Cintia, en el certificado aparece una leyenda, puede ser también ventajoso para ustedes para obviamente diferenciarse en el mercado. Es decir, no es fácil, sí. Va a ser retador, pero obviamente sí se distingue a aquellas organizaciones que deciden bajo esa característica de mantener este tipo de eventos no anunciados. Y, por ejemplo, cuando vamos a una auditoría no anunciada, ¿cómo es el proceso de auditoría? ¿Cómo inicia la auditoría? Es decir, no te esperan, no sabes, no mandaste un plan, no hay una comunicación previa. ¿Llegas, tocas o cómo es el proceso? ¿Nos puedes obviamente explicar eso? ¿Y qué es lo que buscarías o qué te piden las normas de atender primero? Sí, bueno, llegas y pues te anuncias, ¿no? Así de, tarán, ya llegué. A cualquier hora y cualquier turno. Sí. Pues llegas, vigilancia, normalmente te tienen ahí la parte de vigilancia, te anuncias, bueno, soy el auditor Global Standard o etcétera, del que pertenezcas, y auditoría no anunciada de tal esquema. Y bueno, yo creo que ahí todos, ¡ay, la auditoría! Bueno, y si hay un periodo, tienes alrededor de 1 hora para que a partir de que te anuncias, tú ya estés en sitio, en recorrido, haciendo tu recorrido. Porque pues realmente ese es el reto o es la intención, el confirmar que realmente tienen implementado su sistema. Entonces, hasta cierto punto ellos sí tienen que atenderte. De pronto sí hay la opción de hacer una pequeña reunión de apertura si estás dentro de los tiempos, si el ingreso fue rápido, porque también eso de pronto hay que registrarnos y demás, quita un poco de tiempo, alguna inducción de seguridad, que también son algunas cosas que te llevan tiempo. Entonces, si hay tiempo, haces una pequeña reunión de apertura y si no, pues de lleno te vas a hacer el recorrido. Sobre todo, te enfocas en hacer un recorrido muy general, el ver cómo están las instalaciones, el ver cómo están los controles siendo aplicados en general. Supongo que de áreas críticas, ¿verdad? Sí, de las áreas críticas donde hay proceso, también es algo importante, donde vamos, pues donde tienes proceso operando, y ya después haces la reunión de apertura, les compartes la agenda, igual si hay algunos cambios, pues ahí se hacen los ajustes de la agenda, en lo que la organización pues es más adecuado para ellos porque pues no la esperaban, puede que tengan otras actividades, entonces haces el ajuste a la agenda y bueno, ya corre lo que es el proceso normal de auditoría de hacer las revisiones conforme los requisitos del esquema. Ahorita supongo que a varios encargados del sistema se les está subiendo la presión porque dicen no anunciada y aparte inicia con recorrido, es decir, puede o no puede haber una reunión, va a depender de cuando te atiendan, pero el requerimiento es ir a las áreas para poder empezar a evaluar. Así es. Ok, perfecto. Entonces, ¿en qué momento haces la reunión de apertura? Una vez finalizado el recorrido, una vez de que ya tú tienes un panorama de cómo está la organización, cómo están implementando pues su sistema, así muy general. Entonces ya esa es la reunión de apertura. Ahí pues es en lo que convocan y demás al personal. Muchas veces tú ya les das un tiempo tentativo de recorrido porque pues también a veces que son organizaciones muy grandes y si tienen que planificar pues con cierto tiempo o avisar con cierto tiempo a qué hora tentativamente va a ser la reunión de apertura. Entonces más o menos y platicando también con la organización y el responsable del sistema, vemos cuánto tiempo llevaría el recorrido y ya agendamos 1 hora tentativa para la reunión de apertura. Ok, perfecto. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si el auditor ya llega a la organización y la organización dice, uy, creo que tenemos mucho caos, no queremos la auditoría, regresa otro día? ¿Eso es válido? ¿No es válido? ¿Qué consecuencias hay para la organización? Lo ideal es que sí reciban al auditor, pero en caso de que no, el evento se puede reprogramar, solo que hay consecuencias. Es decir, lo ideal y el reto es que lo reciban. Sí, así que siempre como estén, obviamente poco o mucho o mal preparados, es
es la idea que recibe la auditoría no anunciada. Así ¿Y es. cuáles son las consecuencias, Cintia? Pues de entrada, sí, en los esquemas piden que se suspenda el cliente, se suspenda su certificado. Es decir, el certificado tiene una afectación. Así es, entra en suspensión. Esta suspensión obviamente tiene también sus implicaciones porque se publica o se notifica en los medios que corresponden la suspensión y pudiera entonces entrar la oportunidad de que en un periodo no mayor de 6 meses se vuelva a programar el evento de auditoría como no anunciada. Es decir, y hasta entonces podríamos reactivar el certificado nuevamente. Ok, perfecto. Entonces, es decir, tu certificado se suspende, es decir, no está activo, está como en una situación que tampoco está cancelado, pero está ahí como en stand-by. Y esto se pasa a las plataformas de información, es decir, los estándares como SQF, FCC, ya lo hemos tocado. Esta información es pública y aparecerá esto. Pero no me salvo de la auditoría no anunciada, es decir, para quitar este proceso, voy a hacer una auditoría, pero de forma no anunciada para sacar y obviamente cubrir el evento que no acepté. Así es, no hay forma de librarse de la auditoría no anunciada. Ok. ¿Y te ha pasado que no te hayan aceptado en alguna organización o que te dejen ahí en el sol más de una hora? Sí. Como tal, sí, no me ha pasado que no se ejecute. Sí ha habido algunas organizaciones que sí es cierto tiempo. Muchas veces es por los procesos internos que ellos tienen de, pues no estaba registrado la visita, no estaba de alta en tal sistema, entonces en lo que hacen todo ese protocolo. Una vez a un compañero sí le pasó que, no sé, pues, se tomaba muy en serio el vigilante el tema de no dejar entrar y no quería ni siquiera notificarle al cliente. Decía, bueno, pues tú llámale. Y le decíamos, no, pues tú apóyame en comunicarle. Entonces eso sí fue un poco complejo porque fue él se tuvo que comunicar al organismo y él ya le habló directamente al cliente, le dijo, oye, ahí está el auditor, ¿se va a ir o lo van a atender? Y ya, no, deja voy. Entonces, pues sobre todo ha sido más por temas de que de pronto sí los procesos que ellos tienen, pues son un poco más tardados, pero nunca me ha pasado, afortunadamente, y espero que no, porque sí ha de ser algo, pues hasta cierto punto crítico para ellos, pues que tengan que sacrificar o poner en riesgo su certificado. Entonces, pues ojalá nunca me pase. Nos esperemos. Esperamos que no. Pero sí, no. Oye, pero buen trabajo el del vigilante, ¿eh? Al final también estaba haciendo su labor, es decir, es un extraño, los temas de seguridad y defensa de los alimentos también se aplican, entonces buen punto. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría si se pasa de la hora? Es decir, sí te aceptan, pero pasó de la hora. Ahí pues es el protocolo y sí tenemos que notificar. Ok. Sí, pues hay que apegarnos a los protocolos, es el requisito. Si después de una hora no estás en sitio, no te han permitido el ingreso, pues sí hay que notificar al organismo y pues ver qué procede, porque pues ya no estaremos cumpliendo con el protocolo. Y supongo que esa notificación también aplicaría, no es el caso de tu experiencia, pero pues precisamente si no la aceptaran, ¿cómo es que el trabajo que hace la auditora ahí? ¿Notificas al organismo? ¿Notificas a la organización también? ¿A los responsables? ¿O cómo lo ejecutas? Sí, así es. Te digo, nunca me ha pasado, pero sí, en primera instancia, pues hay que notificar y esperar indicaciones. Que en este caso, pues si no te dejan, pues hay que regresarnos a nuestra casa. Sí, y obviamente es cuando entra la parte del organismo donde ya empieza el protocolo. De hecho, nosotros tenemos que hacerlo de manera inmediata. Es decir, así es. La suspensión entra de manera inmediata y no nos podemos saltar ese aspecto. Y bueno, hablábamos hace un poquito de, oye, ya llegué, ya tocas a la auditoría, es la auditoría no anunciada. Creo que algo que yo les puedo compartir con mi experiencia, incluso ya me ha tocado, organizaciones que apostaban, decían, ya, yo gané, sabía que ibas a venir hoy. ¿Por qué? Porque hay periodos de tiempo que se conocen, hay blackouts. Y pues obviamente decían, ahí hasta tenía su quiniela de cuándo era la auditoría y ganó una persona. Es parte también del proceso y sobre todo pues también de la misma preparación para ustedes. Pero tocando un poco más el tema de los periodos en los cuales no puede llegar el auditor. ¿Nos ha pasado o tienes experiencia que te digan, oye, no puedes venir porque pues vamos a estar de vacaciones? Pues directamente no va a estar el responsable. Esa es una justificación para los criterios que marcan los estándares para tomarlo como un periodo blackout. O puedes enfocarnos un poquito más, ya nos hablaste sobre fechas específicas, pero ¿qué otros ejemplos nos podrías dar de cuáles son periodos blackout adecuados? Y si este ejemplo que yo te marqué pudiera ser justificable para los estándares y para el organismo de certificación.
Ok, no, definitivamente el que el responsable del sistema no esté presente no es una justificación para que no se reciba la auditoría, no se reciba al auditor. Y pues es importante que haya mucha comunicación en la organización, ¿no? Y que realmente estén preparados para recibir la auditoría independientemente de si está o no el encargado del sistema. Ok, entonces fechas, escasez de que se me fue el responsable, no son obviamente fechas de vacaciones y este tipo de situaciones no son criterios que nosotros tomamos como válidos y de hecho no nos los permiten los estándares. Uh-huh. Son fechas marcadas como días no laborales, festivos, mantenimientos mayores o días que no se produzca. Pero, por ejemplo, la pregunta sería, en un tercer turno, has llegado a un tercer turno, no hay un responsable, ¿quién te va a atender? ¿Cómo lo puede librar la organización? Porque pues el el responsable del sistema no puede estar 24/7 ahí esperando la auditoría no anunciada. Aquí es bien importante la parte de asignación de roles y distribución de tareas. Esto es algo que yo desde que estaba en organización y lo he visto. Sí es bien importante que como responsables del sistema no nos echemos todo el paquete. Es decir, hay que tener a la gente capacitado, preparada, mínimo para atender el recorrido, mínimo para orientar y demás, en lo que posiblemente llega el del sistema a atender ya como tal la auditoría. Pero sí, esa parte de delegar o hasta cierto punto tener entrenado al personal sobre mínimo el esquema, los requerimientos del esquema y sobre lo que es importante que vaya mostrando y demás. Eso sí, y sobre todo para aquellas, obviamente, auditorías no anunciadas que pues puedan recibir en el tercer turno. Incluso no es necesario que llegue el responsable del sistema. Uh-huh. Lo que va a buscar el auditor incluso va a ser una visita corta, un par de horas, a lo mejor con un recorrido. Pero pues sí, lo que nos dice Indra es un muy buen consejo, es las responsabilidades distribuyanlas. Debe de haber un responsable en el turno que a lo mejor es el que da a conocer. A lo mejor ahí ya se le deja el plan de auditoría, incluso ya está con una ventaja, aunque pues el evento se culminará hasta el otro día ya en horario operativo. Así Será es. así, ¿verdad? Sí. Ok, interesante. Ahora, ¿quién administra la ejecución de la auditoría no anunciada? Es decir, tú, Cintia, ya nos habías dicho que hay organizaciones que dicen, siempre va a ser una anunciada, eso ya lo tenemos claro, Uh-huh. pero en esos periodos de 3 años que son las obligatorias, ¿quién decide que la auditoría sea anunciada? ¿El cliente o el organismo de certificación? No, en este caso es el organismo de certificación. El organismo de certificación se asegura de que estos eventos se ejecuten, de que estos eventos se programen y se lleven a cabo de acuerdo a lo que mencionábamos hace un momento, que son el periodo de 3 años o dentro del periodo de los 3 años, una auditoría no anunciada. Y esto para que, pues, precisamente ustedes como responsables de los sistemas lo sepan, también nos auditan este requerimiento a nosotros. Es decir, anteriormente el GFCI dijo, bueno, que las organizaciones decidan la gestión de sus auditorías no anunciadas, pero después se vio que no fue efectivo y es una responsabilidad que nosotros tenemos y la tenemos que ejecutar como tal. Ahora, cuando tú haces una auditoría no anunciada, ¿cómo cambia tu programación? Es decir, ¿cómo dejas todo hermético para el cliente? ¿Cómo se contacta contigo el organismo? ¿Qué preparación tienes que tener un poquito al respecto? Bueno, pues es de acuerdo a tu agenda. Uh-huh. A veces sí es con muy poco tiempo, sobre todo este tipo de eventos. A veces sí es pues rápido bueno, tú lo ves en tu agenda, ¿no? Ves ahí claramente está notificado que es un evento no anunciado. Entonces desde ya tú sabes que no debes de contactar al cliente y que debes de hacer tú la organización. Hacer primero un plan tentativo para darte una idea de a qué hora vas a llegar y la distribución como tal de los días de auditoría ya asignados. Y ya con base en eso, pues te preparas para llegar al momento o al día o la hora que tú tengas planificado y ejecutar. Y quise ser sutil, pero la pregunta sería, ¿quién decide llegar en el primero, segundo o tercer turno? Nosotros como auditores. ¿Y cómo lo administras? Es decir, ¿cómo determinas, mira, voy a llegar al tercer turno en esta o llego en el segundo? ¿Nos podrías platicar un poquito de cómo es tras bambalinas esa preparación que tienen como auditores? Sí. Bueno, es requisito que como tal el ciclo se audite mínimo pues todos los turnos. Entonces también se basa uno en cómo han sido las planificaciones de los eventos anteriores, Uh-huh. las visitas y los planes. Entonces, si uno ve que todavía no se audita algún turno, pues le das prioridad a auditar ese turno, que normalmente es el turno de noche. Y bueno, sobre todo pues es tratar sí de llegar. Yo creo que de las auditorías no anunciadas son las más dinámicas y en las que a lo mejor vale la pena el hacer los turnos, no en el turno
que a lo mejor te esperarían, que es en el turno de la mañana. Y en un horario normal, ¿no? A lo mejor puedes llegar en el turno de la mañana, pero a mediodía. Sí, eso es algo muy común que hacemos. Vemos si los días de auditoría se prestan, sobre todo, para hacer la distribución de los tiempos y no llegar a las 8, no llegar a las 9, porque pues es a la hora, es como el horario la normal. hora que nos esperan o que uno espera al auditor. Entonces, sí es algo muy común que llegamos a las 11, a las 12, incluso a las 4 de la tarde. O sea, para tocar diferentes turnos. Sí, así es. Entonces aquí también te estás dando un consejo para aquellos que hacen quiniela, no solamente el día, a lo mejor la hora también podrá ser el doble de pago para ellos. Pero bueno, esto también es parte del requerimiento. Y pues para darles a conocer un poco más, pues también a nosotros nos auditan esta parte, es decir, ¿cuántas de tus auditorías no anunciadas hiciste? Es decir, que hayas cubierto esos requerimientos como organismo de certificación y cuáles son los turnos productivos que tocaste, porque al final pues nosotros también tenemos que tener cierto porcentaje de clientes que se hayan cubierto en los 3 diferentes turnos para tener evidencia hacia nuestras acreditadoras. Pues muy interesante todo esto. Pero bueno, vamos a ver un poquito más al respecto de ¿qué recomendaciones les darían ustedes a las organizaciones para que se puedan preparar directamente para atender este tipo de auditorías que son no anunciadas? Bueno, yo creo que antes que nada es importante la comunicación con el organismo y aquí más que nada precisamente estar de acuerdo o estar bien claros en cuanto a los periodos blackout, sobre todo creo que es lo más importante para que precisamente no se vaya a presentar el auditor en un periodo en el que la organización no está operando y eso pues nos lleve a que no se pueda recibir la auditoría y entremos en sobre todas todo las porque si no está operando, ¿no? Pues es como que no se puede hacer la auditoría y también entraría la suspensión del certificado. Así es, sí, incluso en ese tipo de situaciones pues entra las consecuencias de no recibir la auditoría no anunciada. Entonces es importante esa comunicación con el organismo y también pues que estén preparados, que la comunicación sea también hacia el interior de la organización para que todo el personal esté preparado también para recibir esa auditoría, ¿no? Sí, y sobre todo que pues obviamente el responsable del sistema no esté con las pantuflas o que llegue todavía con la pijama, es decir, hay que prepararse como organización, lo dices, para que quien esté responsable de los turnos, supervisores, lo que pudiera ser gerentes o incluso si no tienen personal administrativo, pueden atender este tipo de auditorías. Ahora eso es como la parte administrativa. Desde el punto de vista de ejecución de como auditora, ¿cuáles serían tus recomendaciones? Bueno, ya lo decíamos, la distribución de actividades y de roles es algo bien importante que facilita mucho las auditorías y sobre todo pues una auditoría no anunciada. Y sobre todo, y pues la importancia o la esencia de las auditorías y sobre todo las no anunciadas, pues es estar siempre listo. Es tener tu sistema implementado, maduro a un 100%, tener una cultura de inocuidad adecuada, de calidad, que también algunos esquemas lo piden, y que no nada más te prepares para recibir una auditoría, sino que todos los días, los 365 días del año o los que sea que tú operes, pues tu personal esté trabajando con todos los requisitos, con todos tus controles, pues bien implementados. Entonces ya de esa forma, el momento, el día que llegue la auditoría, pues tú vas a estar preparado. Entonces eso es lo importante. Y también recalcar la parte de distribución de roles, sobre todo no tanto para que atiendan como tal o dirijan el recorrido, sino para que presenten la información. Algo que ayuda mucho es que luego dividan, ¿no? Por ejemplo, los prerequisitos, los requisitos adicionales, los dividen entre los distintos integrantes del equipo HACCP. No solamente el del sistema de gestión tiene la información, sino toda la operación o toda la organización, o al menos el equipo HACCP, presentan. Entonces, sobre todo cuando somos 2 auditores, si nada más el del sistema de gestión es quien tiene la información, pues eso afecta el objetivo de la auditoría e incluso el seguimiento de la agenda, porque sí retarda el presentar la información. Y si llegan en una auditoría no anunciada, incluso, pues a veces hasta el del sistema de gestión está ocupado, ¿no? Que tiene alguna reunión, que tiene alguna visita de clientes o alguna otra cuestión y que no había notificado con anticipación o que tampoco lo esperaba, puede ser. Entonces, hagan esa distribución de roles, esa distribución de, tú vas a presentar tal requisito, tú tal. Entonces, eso ayuda a que ya no se sientan con tanta presión de tengo que estar atendiendo a los 2 auditores. Incluso muchas veces pasa que los responsables de producción presentan el plan HACCP, ¿no? Eso es algo también positivo porque ya el del sistema de gestión se quita cierta carga, ¿no? Para atender la auditoría. No, y eso es importante y no solamente para la auditoría no anunciada, sino para cualquier tipo de eventos y sobre todo para mantener un sistema. Creo que esa idea de que un sistema se mantenía por una sola persona ya afortunadamente ha ido evolucionando
y cada vez se distribuye entre más, incluso la revisión por la dirección ya son eventos más abiertos, antes nada más con el responsable del sistema y la dirección, creo que eso ha cambiado, pero son muy buenos obviamente los comentarios que nos hacen las dos en referencia a que pues obviamente si ustedes son organizaciones que van a presentar este tipo de eventos y no han tenido la experiencia, pues incluso tengan la cultura o creen su cultura de sus auditorías internas no anunciadas, que también podría ser una alternativa a ver cuestiones de qué podría fallar. Incluso si tú ya también viviste una auditoría no anunciada, haz una auditoría no anunciada de manera interna en referencia a un turno nocturno para ver qué pueda fallar. A lo mejor no es un requerimiento de específico que te dice la norma de debe, pero es parte del estándar. Es decir, al final tú tienes que recibir un evento de esta forma y si algo falla, por ejemplo, si las personas no pudieron recibir, si no pudieron atender la auditoría, pues tú puedes hacer las acciones correctivas para que cuando vaya a hacer la auditoría de certificación, ustedes estén mejor preparados al respecto. Así es. Pues muy interesante. Sé que podríamos seguir hablando del tema, pero pues también el tiempo, además de ser enemigo de los auditores, es enemigo del podcast. Entonces vamos a ir a la siguiente sección. Casos del público. Bueno, llegamos directamente a aquellos casos donde el público pues tiene la opinión directamente. Y nosotros hicimos una pregunta y también compartimos que nos hicieran, obviamente, alusión a experiencias que hayan vivido en referencia a auditorías no anunciadas. Nosotros pusimos en nuestras redes sociales, ¿has asistido a eventos de auditorías no anunciadas? Cuéntanos tu experiencia. Y precisamente Silvia Nieto Domínguez nos dice, sí, recientemente tuvimos nuestra auditoría no anunciada de BRC GS, edición 9. Pienso que nos fue bien. Estuvimos preparados desde el año pasado haciendo inspecciones no anunciadas en sitio y documentales y obvio las auditorías internas también. Y bueno, se liga un poquito al consejo que yo di al final, pero ¿cuál sería el comentario para lo que sería Silvia Nieto en referencia a esta experiencia que nos comparte? Sí, lo que menciona justo lo que tú decías, sí es una muy buena herramienta. Yo creo que en general todas las herramientas de verificación es bueno hacerlas de manera, pues no notificando, ¿no? Si vas a hacer, luego las mismas organizaciones dicen, yo reviso los lockers sin avisar. Yo tomo las muestras de manos sin avisar. O sea, es una manera de que se vuelva más dinámico, puede ser, que se acostumbre el personal a que no te avisen, no te preparen. Vivencial, Sí, real. Exacto. Entonces, en general, es una buena práctica. Ok. Cintia, ¿algún comentario? Sí, pues como bien comentan, es importante estar preparados y estar trabajando día con día en el sistema, ¿no? Independientemente de si vamos a recibir una auditoría, ya sea anunciada o no anunciada, como es el caso del día de hoy, pues estar siempre trabajando en pro de llevar el sistema día con día de la forma en que lo hemos definido en la organización. ¿Y qué es el objetivo de las auditorías no anunciadas? Las auditorías no anunciadas nacen con el objetivo de pues que la organización esté preparada, que la auditoría no se prepare antes, porque pues bueno, para nosotros es muy común como auditores que cuando las auditorías cuando las auditorías son anunciadas, pues hasta nos preparan el desayuno. Pintan, siempre está pintado, recién pintado todo. No, hay una forma de preparación, pero la intención de la auditoría no anunciada va más allá, es decir, es pues que el sistema esté funcionando en cualquier momento, en cualquier turno, porque pues no tendrás la certeza de cuándo llegará el auditor como tal. Pues muy interesantes sus comentarios. Muchas gracias, Silvia, por compartir esta experiencia. Pero hay una pregunta por parte de Marisol García. Y aquí va a estar interesante. Nos dice, ¿son más graves las no conformidades detectadas en una auditoría no anunciada que en una auditoría regular? No, como tal la clasificación es la misma. Si va a ser críticas mayores o menores. Aquí yo creo que la parte importante más bien es el nivel de satisfacción que les deja una auditoría no anunciada a las organizaciones. Cuando obtienen un buen resultado o no obtienen tantas no conformidades, yo creo que se quedan mucho más conformes que en una auditoría anunciada porque saben que no se prepararon o que no estaban preparados, entonces realmente están bien, o sea, se quedan con un mejor sabor de boca. Sí, a lo mejor la incertidumbre es en el inicio, pero una vez que comienza, pues bueno, ya al ver al auditor ya saben que es real, los temores ya se convierten en realidad, pero no, ya irse soltando durante el evento y sobre todo el resultado, sobre todo cuando son favorables o cuando no son, pues tienes que obviamente corregirlo, pero como tú lo dices, va pasando y obviamente hay que estar preparado para ello. ¿Tú qué piensas y cuáles serían tus comentarios en referencia a la pregunta que nos hace Marisol? ¿Tú has visto que sean más graves?
¿cómo desde la parte de lo que podría ser las competencias de los auditores, hay algo diferente para una auditoría no anunciada en referencia a la forma de ejecución y de clasificar los hallazgos? No, como bien dice Indra, las no conformidades siguen siendo igual, siendo un evento no anunciado o anunciado, y el tratamiento de las mismas o el seguimiento que debe dar la organización a ellas es igual también. No hay un cambio y los auditores pues no aplican ningún criterio diferente. Es lo mismo. Así es. Ok, entonces pues ustedes ya lo escucharon, lo único que cambia es pues precisamente la complejidad que se hace para el mismo auditor para hacer el plan, para poder obviamente ejecutarla, pero la evaluación sigue siendo la misma y tampoco se trata de afectar a las organizaciones. Aunque lleguemos en la noche, pues obviamente si no están preparados, si hay errores en el turno en el cual se llega, pues obviamente esto puede llegar a ser una no conformidad. Entonces pues al final pues hay que estar preparados para ello en todo momento. Pues muy interesante, muchas gracias obviamente también por la sinceridad en referencia a los comentarios que les podemos hacer a aquellos que se animan directamente a compartirnos sus experiencias y preguntas directamente. Y recuerden estar al pendiente de los siguientes podcasts para que ustedes conozcan directamente el tema y que también puedan ser parte de la mesa de los auditados. Pues vamos a la siguiente sección. El gurú de la auditoría. Pues llegamos precisamente a la parte donde establecemos las conclusiones. Una auditoría no anunciada es una auditoría que se realiza en las instalaciones de la organización, es decir, es presencial, certificada y como tal, sin previo aviso a la fecha de lo que sería su ejecución. Ese tiene como objetivo el buscar que las organizaciones no se preparen para la auditoría y que el sistema de gestión siempre esté implementado en todo momento. La frecuencia de las auditorías no anunciadas establece que al menos el evento de auditoría sea en un ciclo de 3 años. Y que este sea no anunciado. Y esto es principalmente para GFCI, pero hay requerimientos como FDA que deben de ser no anunciadas desde el inicio. Una auditoría no anunciada no aplica en eventos iniciales ni tampoco de recertificación, pero esto para ciertos estándares, es decir, como para FCC. También para SQF no va a estar aplicada directamente en inicial, pero sí pueden hacerse en recertificaciones como tal. Los periodos blackout, o conocidos como días de restricción, son periodos de tiempo que las organizaciones certificadas comparten con el organismo de certificación para evitar periodos de suma inconveniencia, es decir, que sean injustificables durante los cuales el auditor no pudiera ejecutar el evento de auditoría y que esto, pues obviamente tiene que estar acordado previo a la ejecución de una auditoría no anunciada para evitar, obviamente, que su certificado vaya a la parte de suspensión. Pues bueno, estas son las conclusiones directamente en referencia al tema, pero su comentario final, ¿nos podrían compartir? Sí, bueno, pues invitarlos a que se sigan preparando, sigan trabajando en su sistema de gestión y pues no le tengan miedo a las auditorías no anunciadas. Estos ejemplos que mencionamos o consejos que mencionamos son de mucha utilidad, pero bueno, las auditorías no anunciadas, al igual que cualquier auditoría, pues son una herramienta para ustedes retar su sistema. Entonces, estén siempre preparados y pues sigan trabajando. Muchas gracias, Cintia. Sí, pues básicamente también yo lo que los quiero sugerir y recomendar es que estén en constante comunicación con el organismo desde un principio que establecen sus periodos blackout e incluso en el transcurso de los ciclos de certificación, si hubiera alguna situación en las que les implique el no poder recibir una auditoría, pues estar en comunicación constante con el organismo para que entonces se pueda llegar a algún acuerdo y sobre todo cuando se trata de una auditoría no anunciada, ¿no? No atribuir el que el cliente no quiere recibir la auditoría, sino porque pues nos notificó de que hay una situación particular y entonces ya tomamos cartas en el asunto. Y sobre todo tocas un tema muy importante porque pues bueno, principalmente este año hemos visto muchas afectaciones incluso por las condiciones climáticas, de que las cosechas no se están dando, es decir, al final hay organizaciones que no tienen producto y demás, entonces no tengan miedo en notificárselo al organismo de certificación. Es más perjudicial para ustedes como organizaciones el que no nos hablen, a que nosotros lleguemos y de repente, oye, pero todavía no tenemos la fruta, no podemos procesar, no tenemos directamente condiciones que hayan permitido por las condiciones que estamos viviendo actuales en todo el mundo con estas olas de calor. Entonces, ese tipo de comunicaciones es al que se refiere Cintia, donde pues no se sientan limitados. Al final hay cambios, hay obviamente problemas de distribución, de seguridad en algunas ocasiones. Eso es la información que nosotros obviamente necesitamos para poder planear esta auditoría y que sea más beneficiosa para ustedes.
Pues muchísimas gracias, obviamente, por su participación y por toda esta plática tan amena y sobre todo que con todos los consejos y experiencias que le pudieron dar a las organizaciones y a quien nos escuchan. Y pues los invitamos a que nos sigan escuchando y que estén al pendiente directamente de lo que tiene preparado Global Standard para ustedes y no se pierdan el siguiente podcast que también va a ser bueno. Muchas gracias, Indra. Muchas gracias, Cintia. Gracias a ti. Nos vemos en la próxima. Acabas de escuchar un capítulo más de nuestro podcast. No te pierdas nuestro siguiente episodio en el podcast de los sistemas de gestión. Una producción más de Global Standards. Si te gustó este contenido y tienes ganas de más, te invitamos a ver nuestros videos relacionados.